días y bienvenidos a Vis a Vis con Yanei Nostroza. Hoy quiero dedicar este punto G Express a algo que preocupó mucho esta semana y es la emisión de un comunicado por parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador en el sentido de que iban a poner determinadas reglas y restricciones para la publicación de información en torno a todo lo que tiene que ver seguridad, bloque de seguridad, Fuerzas Armadas, labor de las Fuerzas Armadas, contratos que puede hacer las Fuerzas Armadas. Y bueno, después hubo un segundo comunicado en donde quisieron aclarar qué quisieron decir en el primer comunicado, que la verdad nos dejó muy preocupados a todos. En este segundo comunicado ponen unas reglas para poder hacer determinadas coberturas y sobre todo porque están preocupados por la publicación, dicen, ante la reciente difusión de documentación oficial sin la autorización correspondiente, esto por parte de un medio de comunicación, se considera necesario realizar las siguientes precisiones con el fin de evitar interpretaciones erróneas respecto a los lineamientos institucionales sobre la relación y el trabajo con los medios de prensa, ¿sí? Y dice que, pues, norman los procesos de acreditación de medios que buscan facilitar el acceso organizado a los eventos institucionales, se espera que los medios acreditados asistan puntualmente, registro de periodistas y comunicadores al ingreso de áreas reservadas, la utilización de herramientas técnicas para el seguimiento y evaluación de medios constituye un mecanismo administrativo, ¿sí? Pero queda todavía en duda si los medios de comunicación o periodistas que podrán ser acreditados son aquellos que están dentro de una lista blanca para la cobertura de todo lo correspondiente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Armadas en general. Y esto preocupa porque, queridos amigos de las Fuerzas Armadas, que ustedes saben cómo desde mi historia periodística, cómo los he apreciado, cómo los he respetado, por toda la labor valiente, loable que han hecho a favor de nuestro país. Pude acompañarlos durante la guerra del Cenepa, lo cual me hace sentir muy orgullosa porque vi de cerca el sacrificio, la valentía de los soldados ecuatorianos. Hoy con otra misión, también igual de fuerte, igual de riesgosa, que implica valentía, preparación, capacitación diaria, entrega para la protección de los ecuatorianos, ya no en fronteras únicamente, sino también dentro de las ciudades, combatiendo a los grupos de delincuencia organizada. En mi experiencia, la mejor forma de cubrir las labores de las Fuerzas Armadas y de poder entender quizás a veces por qué pasan determinadas cosas o no pasan otras, es tener una relación estrecha, la más estrecha posible con los medios de comunicación. Esto para las Fuerzas Armadas y para todas las instituciones públicas. Tienen que permitir mayor acceso. Hoy realmente hay muchísima restricción para poder acceder a información oficial. ¿Qué es lo que pasa en esto? No solamente en el Ecuador, en el mundo entero. Cuando los medios de comunicación no tenemos acceso a la información oficial, la información llega por otro lado. Información extraoficial, información que, la verdad, la información extraoficial, les cuento aquí un secreto profesional, llega siempre de adentro, viene de adentro, llegan documentos firmados, oficiales, llegan comunicaciones, llegan chats, llegan mails, de adentro, ¿sí? De gente de adentro que tiene pensamiento, que tiene criterio, que tiene conciencia, y que quizás no está de acuerdo con lo que está ocurriendo adentro, ¿sí? Y filtra la información que finalmente se verifica y se da a conocer a través de los medios de comunicación. Hay distintas formas de catalogar a la fuente para poder finalmente decidir si esa información extraoficial se publica o no. Pero cuando la fuente oficial está cerrada, la fuente extraoficial se convierte en la principal. Y la única forma de evitar eso es abriendo las puertas a la prensa totalmente para poder tener una relación estrecha y además poder tener periodistas especializados en fuente que generen esa confianza mutua que tiene límites, porque si es que hay confianza, conocimiento, cercanía con el medio de comunicación, no quiere decir que no vamos a publicar
o publicar información con la que quizás de alguna manera golpea la imagen, los planes de la institución pública, pero beneficia a la mayoría de ecuatorianos. La información es poder y en las decisiones tenemos que estar absolutamente todos. No hay nada 100% blanco o negro. Siempre hay esos matices, esos grises que generan cuestionamientos y los periodistas tenemos derecho a generar cuestionamientos siempre y cuando estén documentados, muy bien fundados y que principalmente tengan el objetivo de proteger los derechos de la mayoría de ecuatorianos. Esto ya ocurrió en Colombia, cuando cerraron sus puertas durante la mayor época del crecimiento de las FARC, principalmente. Mientras más cerraron las puertas, más se abrieron las FARC. Y las FARC, que tenían la otra versión de lo que sucedía en campo, por ejemplo, tenían fotografías, videos, testimonios y todo, lo que hacían era acceder a la prensa con información actualizada y verificada del otro lado, es decir, del lado de las FARC, y eso terminaba publicándose en los medios de comunicación y terminaba imponiéndose la versión del subversivo y no la versión de quien combate a estas fuerzas que están al margen de la ley. Esto sucede principalmente por el hermetismo que normalmente quieren manejar Fuerzas Armadas o Policía Nacional. No funciona, porque finalmente se impone la versión extraoficial. Y los medios de comunicación en realidad corremos el riesgo de creer muchas veces en fuentes conocidas, confiables, de alto nivel, que también tienen sus intereses y pueden terminar manipulando o publicando información que de una u otra manera les conviene. Sí hay ese riesgo, pero todos esos riesgos se producen porque las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Gobierno Nacional no cierran la puerta a los periodistas. Mi recomendación: no hacerlo, abrir puertas al 100%, establecer mecánicas y mecanismos para poder conocer la información, para poder entender la información y poder también medir incluso a veces los riesgos de publicar cierta información y otra que finalmente se decide que no se publica porque perjudica o podría ser perjudicial para la mayoría de ecuatorianos. Esto es lo que tengo que decir. Sigo preocupada e invito a hacer lo que ya otros países han hecho, que es lo que da mayores resultados. Abrir totalmente las puertas a la prensa, establecer una relación cercana, que eso es lo que va a garantizar que la información que se publique a través de los medios de comunicación esté 100% confirmada, verificada y que tenga sobre todo las dos versiones. Las dos versiones, eso es de lo que más se tienen que preocupar, no de ocultar información, sino de que se publiquen las dos versiones de los hechos para que la gente, el público, la audiencia tenga la libertad de decidir de qué lado ponerse o formarse un criterio, una opinión mucho más acertada que la que puede formarse solamente conociendo un lado de los hechos. Esto es Punto G Express y aquí empieza a